Comenzamos. Espero que me escuchen, ¿no? ¿Se puede visualizar ahí la presentación? Parece que no. Sí se ve, profe. Ah, se ve. Dale, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy quería tocar un poquito lo que es conductores eléctricos, más bien, un ejercicio de pérdidas de energía, ¿verdad? Sabemos bien que los conductores eléctricos, a medida que son más largos, ¿verdad? En la transmisión de la corriente eléctrica o la corriente alterna, ¿verdad? Que son utilizados digamos, los conductores que vemos comúnmente, ¿sí? A medida que, digamos, son más largos, ¿verdad? También tienen más pérdidas. Entonces, en eso vamos a entrar a este primer tema que vamos a desarrollar aquí. Justamente tenías la parte final. Bueno, esto sería el primer ejercicio práctico de análisis que quiero mostrarles. Dice así, se tiene una línea de corriente alterna, es de 120 metros de longitud. Alimenta un local cuya potencia instalada es de 50 kilowatts a una tensión al inicio de la línea de 500 voltios. ¿Sí? Si los conductores son de cobre, la sección del conductor de 10 milímetros cuadrados y la densidad del material para 40 grados centígrados igual a 0,0194 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pide calcular de este problema, ¿verdad? Dice, la caída de tensión, ¿sí? Y lo primero nos pide calcular la caída de tensión para 120 metros de esa longitud de ese cable de cobre, la tensión al final de la línea y la potencia perdida en la instalación eléctrica. Bueno, entonces, eh, creo que nos podemos imaginar, ¿verdad? Lo que es el problema. Tenemos prácticamente, digamos, estamos utilizando eh, la energía, digamos, de la ANDE, ¿verdad? Y por medio de 120 metros de cable, estamos estirando hasta una instalación, ¿sí? Que tiene una potencia instalada de 50 kilowatts. Es lo que se va a consumir, ¿sí? De esa red. Y la tensión al inicio, o sea, al inicio mismo, en la cometida, digamos que es de 500 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿tienen ustedes una idea de cómo calcular el ítem A? ¿Qué nos imaginamos primeramente que tenemos que calcular en esa longitud del conductor? ¿Por qué creen ustedes que habría una caída de tensión? Por la distancia puede ser. La distancia, y seguramente se recuerdan ustedes, ¿verdad? Que el conductor, digamos, posee una sección y posee, digamos, referente a esa sección, una resistencia dada, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nos dice que la densidad del material, es decir, la densidad del cobre, ¿verdad? Equivale a 0,0194 y está relacionada a la resistencia, ¿verdad? Ohm, con con la sección y la longitud. Entonces, directamente, el conductor cuando más largo es, digamos, mayor distancia tiene, mayor caída de tensión sufre, ¿verdad? La energía que se está transmitiendo por ella, ¿verdad? Es por eso que no es tan recomendable, ¿verdad? Enviar o, digamos, transmitir energía, o sea, la fuente de generación de energía que esté tan lejos de los puntos de consumo. Nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Nuestro sistema estamos, digamos, desde Hernandaria o Ciudad del Este prácticamente, por medio de conductores eléctricos, está viniendo, ¿verdad? Toda la energía y el mayor punto de consumo prácticamente es Asunción y Gran Asunción, ¿verdad? Entonces, en el largo de ese trayecto existe una pérdida grandiosa, ¿verdad? De energía debido a la longitud
de la transmisión, ¿verdad? Bueno, y eso es más o menos la idea que tenemos que aprender con este ejercicio. Entonces, aquí yo le voy a presentar la forma de resolución. Para el caso A, le llamamos delta V a la caída de tensión, ¿sí? Entonces, la caída de tensión es nada más que la tensión inicial en la acometida menos la tensión final en el punto de consumo. ¿Estamos? Entonces, a delta V le llamamos caída de tensión y tenemos que calcular, como dijimos, el valor resistivo, ¿sí? De esos 120 metros de cable que nos hablaba el ejercicio. Entonces equivale a, tenemos que saber, por ejemplo, aquí, estos son nada más datos, ¿verdad? Estos son datos que el ejercicio de repente te puede dar y que yo nada más puse, por ejemplo, que eh, para otra temperatura dada, para 20 grados centígrados, por ejemplo, la densidad del cobre es este valor, 0.018, ¿verdad? El ejercicio nos da que para 40 grados centígrados era este valor, diferente. Entonces, para el aluminio, por ejemplo, también que es otro material, los cables generalmente, si no es de cobre, es de aluminio, ¿verdad? Son los dos más utilizados prácticamente en el medio comercial. Y tiene esta densidad, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestro ejercicio. Tenemos que hallar primeramente el valor resistivo, ¿sí? Entonces hallamos el valor resistivo por esta ecuación, que es densidad del material, que en este caso es el cobre, ¿sí? Por 2 por la longitud del cable dividido la sección del cable. En este caso, este valor que ya nos da el ejercicio, milímetros cuadrados, ¿verdad? Por 2 por la longitud que es 120 metros, dividido la sección que equivale a 10 milímetros cuadrados. ¿Sí? La sección tiene que estar en milímetros cuadrados. Entonces, para que aquí podamos simplificar esto, metro se va con metro, milímetro cuadrado se va con milímetro cuadrado, queda 2 por 2 por 120 dividido 10, que sale 0.46,56 ohm. Entonces, primeramente lo que hicimos es calcular el valor resistivo para que con ese valor resistivo nosotros podemos calcular la corriente que pasa por el conductor, que sería potencia sobre tensión, ¿verdad? Y la potencia, nos decía el ejercicio, instalada era de 50 kilowatts, ¿sí? Y la tensión inicial era de 500 voltios. Entonces, aquí vemos nosotros que la potencia, que es 50 kilowatts, dividido 500 voltios, equivale a 100 amperios. Entonces, 100 amperios se está prácticamente transmitiendo por ese conductor. Entonces, si yo tengo la corriente que conduce por ese conductor, entonces puedo hallar delta V. Entonces, delta V va a ser la resistencia, ¿sí? Del cable multiplicada por la corriente. Entonces, ahí tengo la tensión. Entonces, la resistencia del conductor, ¿verdad? De 120 metros equivale a 0,4656 multiplicada por la corriente de 100 amperios que atraviesa por el conductor, equivale a 46,56 voltios, ¿sí? Entonces, esta es prácticamente ya la pérdida del conductor al llegar ahí en la instalación, ¿sí? Del punto de consumo. Entonces, digamos, la caída de tensión es 46,56 voltios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos voltios llega finalmente al punto de consumo? ¿Cuántos voltios estaría llegando al punto de consumo? Estaría llegando 500 voltios, que es la entrada, menos lo que cae por la longitud del conductor, ¿sí? Que es 46,56 voltios. Entonces, aproximadamente 450 voltios nomás ya está llegando en el punto de consumo, ¿verdad? Eso podría ser la respuesta. ¿Alguna duda de lo que se hizo aquí? ¿Sí? O sea, finalmente lo que se aplicó es nada más ya R por I para calcular digamos, la variación de tensión entre el punto de entrada y el punto de consumo, ¿verdad? ¿Consultas? No, profe. ¿No?
Bueno, entonces, por ejemplo, si te pide el ejercicio, ¿qué porcentaje de pérdida tiene, digamos, esta transmisión en este sistema? Bueno, entonces, si quiero hallar en porcentaje, sería 46,56 por 100% dividido 500, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es esto sobre 500 voltios, ¿verdad? Que es la tensión de entrada. Sería 9,3%. 9,3% es la pérdida prácticamente eh, por conducción de este sistema que estamos viendo como ejemplo. Bueno, el ítem A, ¿verdad? El ítem B decía la tensión al final de la línea, ¿verdad? Y eso ya le estaba diciendo, equivale a 450 aproximadamente voltios, ¿verdad? Y C, la potencia perdida en la instalación que sería I cuadrado por R, ¿verdad? Que es la ecuación que más se puede aplicar fácilmente. La corriente tenemos que de 100 amperios por el valor resistivo que es 0,4656. Equivale a 4,656 watts. Es la potencia que se está perdiendo. Bueno, entonces nosotros vemos que aquí la, la caída de tensión es 9,3%. Pero ¿qué porcentaje, digamos, según la normativa de baja tensión de la ANDE, se puede estar perdiendo en la instalación eléctrica? ¿Hablaron de eso ayer? ¿Qué porcentaje está permitido por norma? 10%, bro. 10%, digamos, 10% era, digamos, en forma generalizada, creo. Vamos, aquí tenía, exactamente, dice, el reglamento de ANDE menciona que se admite una variación de hasta el 10% en más o menos respecto a la tensión nominal de red. Y nos dice que las caídas de tensión admisibles en general son del orden del 4% desde el tablero principal hasta el punto de utilización. Entonces sería del 4% para este tipo de sistemas, ¿verdad? A partir del, digamos, del tablero principal, prácticamente, ¿verdad? Podemos decir que de la acometida y está entrando dentro de nuestro, digamos, nuestro terreno o nuestra empresa, ¿verdad? Dentro de ello va una distancia de 120 metros, ¿sí? Y solamente se permite 4% de caída de tensión, ¿verdad? Entonces en este caso es 4%. Muy bien, entonces aquí yo le coloqué, digamos, una consulta que podría, digamos, que es muy útil, ¿verdad? Y podría salir en el examen, ¿verdad? Dice que las caídas de tensión admisibles en general son del orden del 4% desde el tablero principal hasta el punto de utilización. Entonces la pregunta es, ¿qué sección mínima debe ser el conductor del proyecto para cumplir con la caída de tensión admisible? Aquí, por ejemplo, el ejercicio usaba un conductor de 10 milímetros cuadrados, ¿verdad? Y eso nos dio 9,3% de caída de tensión. Entonces, evidentemente, el conductor sí o sí tiene que ser más grueso para que haya menos pérdida, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularían ustedes eso, verdad? Entonces, a ver un poco si pueden calcular. Le doy 2 minutitos de tiempo a ver si pueden hacer ese cálculo. ¿Qué sección mínima debe ser el conductor del proyecto para cumplir con la caída de tensión admisible? Bueno, ¿cómo haríamos para calcular, verdad? Entonces, vamos a partir seguramente de eh, si 4% es lo que es admisible, hay que calcular este 4% de De nuestra atrás para tensión. adelante.
Sí, exactamente. Así mismo, así mismo. Entonces, este 4%, ¿cuánta tensión equivale de la entrada? Primeramente, para saber. Si la entrada es de 500 voltios, entonces 4%, ¿cuánto equivale de 500 voltios, ¿verdad? Entonces, vas a saber qué tensión máximo puede perder, ¿verdad? La instalación. Entonces, lo primero que coloqué aquí, ¿verdad? Dice que se calcula la tensión de 4% de la tensión de alimentación, que en este caso le llamé Bx, que es igual a 5 por 500 sobre 100. Realmente tiene que ser 4, ¿verdad? Tiene que ser 4 porque es 4%, ¿verdad? Entonces 4 por 500 sobre 100, ¿verdad? Que equivale a 20 voltios. Entonces 20 voltios es lo máximo que puede perder nuestra instalación al llegar al punto de consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué valor resistivo equivale a ese 20 voltios con respecto que sabemos que consume 100 amperios es el consumo de nuestra carga, ¿verdad? Entonces, hace 20 voltios sobre 100 amperios tenemos el valor resistivo del conductor, que es 0,2 ohm. ¿Sí? En ese caso, de ahí yo despejando de la ecuación principal del valor resistivo, es esta, densidad por 2 por la longitud sobre la sección, equivale a densidad del cobre por 2 de la longitud sobre el valor resistivo. ¿Sí? Metiendo esos valores en esta ecuación, entonces me da 23,28 milímetros cuadrados. Debe ser la sección del conductor que voy a estar utilizando, en este caso de cobre, ¿verdad? Pero esto debe ser la sección mínima, ¿sí? Lógicamente me voy a ir en el mundo comercial, ¿verdad? Que me va a decir esto es lo que hay, ¿verdad? Entonces, siempre tengo que usar un cable, digamos, inmediatamente, con una sección inmediatamente superior. ¿Dudas? Vamos a poder hacer esto el siguiente jueves, no va a haber problema. Creo Ninguna. que no. Creo que no. Muy bien. Entonces, los ejercicios, digamos, que van a salir para el examen es una variante, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en clase siempre, ¿verdad? Una pequeña variante para que puedan, digamos, para que podamos evaluar si realmente comprendieron o no la idea o el concepto de algunos puntos importantes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es con respecto a los conductores eléctricos, ¿sí? Eh, este material ya lo levanté en el aula virtual, ¿no? Muy bien. Si no hay dudas, entonces pasamos a otro tema que quería mostrarles. Ninguna. Bueno, vamos a nuestro ejercicio eh, que la vez pasada estábamos viendo y eh, se recuerdan que calculamos todo lo que era el proyecto para una instalación eléctrica, ¿verdad? Domiciliaria. Y lo que hacíamos es dividir las potencias, sumamos la potencia, luego de esta potencia total que calculábamos aquí. No sé si se ve bien. Después de la potencia total que calculamos aquí, ¿qué hacíamos, verdad? Teníamos que calcular la potencia prácticamente, el factor de demanda, ¿se recuerdan? Entonces, con esta potencia que estaba aquí, que nos salía, ¿sí? ¿Qué tenías que hacer? Ir a ver el factor de demanda, ¿verdad? Para eso necesitaba sí o sí el reglamento de baja tensión de la ANDE, ¿verdad? ¿Qué número de anexo era el que me daba eso? Creo que era el 6 por ahí, ¿verdad? Eh, el anexo. Creo que pasé todo. Anexo 3, bro. Ahí está, anexo 3 ahí está, ¿verdad? Entonces con este anexo me iba aquí, veía la potencia en kilowatt, cuánto era aproximadamente, de ahí sacaba un factor y ese factor al multiplicar por la potencia total que me salía de la instalación, entonces tenía, ¿sí? El factor de demanda, ¿verdad? De la potencia declarada. Sería la potencia declarada, ¿verdad? Bueno, aquí había una duda la vez pasada, creo, sí. Entonces tengo la potencia instalada que es 13.600 en este caso, ¿verdad? Había salido, ¿sí? Y la potencia declarada era el factor de potencia por la potencia instalada, ¿verdad?
Bueno, este es el factor, la potencia que se declara oficialmente, ¿verdad? Eh, Luego calculamos la corriente nominal del proyecto. Para el ejemplo que veíamos del profesor, era un sistema monofásico, ¿verdad? Este sistema pasaba a los 10 kilowatts, entonces era un sistema trifásico, ¿verdad? Entonces, al ser un sistema trifásico, entonces la corriente nominal se calcula por esta ecuación, ¿verdad? Que va a ser la potencia por raíz de 3 por la tensión de línea por coseno de tita, que en este caso siempre se utiliza el factor de demanda que es 0,8. Entonces, raíz de 3 por 380 por 0,8 salía esta corriente. Ahora, ¿cómo calculábamos la corriente del proyecto? Y aquí había una consulta, ¿verdad? ¿Qué es este F1? ¿Qué es este F2? ¿Qué es este F3? Este F3 son factores externos, ¿verdad? Esos factores externos, el primero, por ejemplo, es el factor debido a la temperatura. ¿Dónde encuentro ese factor? ¿Dónde encuentro ese factor? Y también encuentro aquí, ¿verdad? En el reglamento de baja tensión de la ANDE. Si vamos un poquito más abajo, dice factores de corrección. Dice factores de corrección para la carga máxima permisible de conductores, por ejemplo. Entonces, sabemos que estos conductores, ¿verdad?, eléctricos van a ir varios dentro de un tubo, ¿verdad? Entonces, la temperatura generalmente que utilizamos aquí es 40 grados centígrados. Entonces, los factores de corrección sería 0,82 para ese valor. Y después, ¿cuántos conductores van a ir dentro de un tubo? Y aquí está el factor. Así es, son 4 a 5 o 6 conductores. El factor de corrección es 0,80, ¿verdad? Si no, es si son mayor, entonces el factor es mucho menor, 0,7. Entonces, en este caso, en este ejemplo que vemos aquí, yo utilicé solamente el factor uno y el factor 2. Y puede haber más factores, ¿verdad? Puede haber más factores, pero en este caso, ¿verdad? Se debe de especificar qué factores uno debe tener en cuenta para calcular la corriente del proyecto. Entonces, en este caso, el factor uno es la temperatura 0,82 y el factor 2 es el factor de cantidad de conductores dentro de un ducto. Se utilizó 4, 5 o 6 que equivale a 0,80. ¿Y de dónde sabemos cuántos conductores vamos a usar, profe? Sí, generalmente le tiene que especificar el ejercicio, ¿sí? Si no le especifica el ejercicio, ¿verdad? Ustedes pueden no utilizar, ¿está bien? No utilizar los factores. Pero si el ejercicio le dice considerar la temperatura ambiente de 40 grados centígrados y 5 conductores en un tubo, ¿sí? Entonces, diciéndole eso, el ejercicio, ustedes sí o sí tienen que utilizar los factores de corrección para el cálculo de la corriente del proyecto, ¿sí? Eso pueden ser unas trampitas que salen en el examen generalmente cuando dice la temperatura y la cantidad de conductores dentro del electroducto y uno no tiene esta consideración, entonces está mal el ejercicio, ¿verdad? No sé si me explico. ¿Sí? Se entiende, bro. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer o sea, el ejercicio del examen no me dice nada referente a eso y yo quiero hacer un buen proyecto, ¿verdad? Entonces yo especifico ahí que se consideraron la temperatura ambiente de 40 grados centígrados y 3 conductores por electroducto o 5 conductores por electroducto. Entonces, ustedes dan esa acotación y con esa acotación resuelven el ejercicio, que también es otra forma de hacerlo correctamente. Muy bien. Entonces, con esta corriente del proyecto, entonces yo puedo dimensionar la llave que debo de utilizar según perdón, según el catálogo según catálogo o sí que se encuentra en el reglamento de baja tensión. Siempre vamos a usar todo este reglamento, ¿verdad? Aquí también se encontraba, digamos, creo que habíamos visto también la vez pasada, eh, el valor de la corriente, ¿verdad?
referente a la sección del conductor, ¿no? Creo que pase todo. Aquí está. Sí. Entonces, digamos, esta parte, el anexo número 6 que corresponde a la carga máxima permisible en conductores, ¿verdad? Entonces, acá vemos la corriente máxima que puede soportar y aquí vemos la sección máxima del conductor, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda? Creo que esta parte lo que había quedado dudas de cómo calcular después los números de circuitos que no podían superar los 2200 watts, ¿sí? Entonces ahí yo divido esos circuitos para que no superen esa corriente, esa potencia, ¿sí? Y la corriente nominal, ¿verdad? Se calculaba la potencia sobre la tensión y también se tenía en cuenta en este caso, por ejemplo, eh, digamos, la corrección, el factor de corrección debido a la temperatura, ¿sí? Acá, por ejemplo, nos indica corriente nominal es igual a eh, F1 por F2, ¿verdad? Factor de corrección 1 debido a la temperatura 0,82. Factor de corrección 2 debido a la cantidad de conductores, que en este caso es 4, 5, 6 dentro de un electroducto. ¿Alguna pregunta aquí? Profe, ¿Sí? para la sección ahí en el tablero, Sí, viste que vos ahí para tu circuito uno pones una sección de 2 y para el circuito 2 pones una sección de 2 también. así mismo. Pero el profe dijo que para esos troncos en el tablero, tipo, la sección mínima por reglamento es de 4. Así mismo, mira, así mismo. Creo que aquí, por ejemplo, mira, si se fijan, más o menos yo hice el diagrama, ¿verdad? Entonces consideré que en color azul está los de 4 milímetros, ¿verdad? Y si te fijan, los de 4 milímetros son los que salen, aquí está el tablero, son los troncos, ¿sí? Son los troncos que van de 4 milímetros, ¿sí? Y digamos, de estos troncos se derivan para las conexiones, por ejemplo, aquí de esta luminaria, ¿sí? Para el ventilador, cosas así, ¿verdad? Entonces, eso ya van a ser los que son de color rojo, que son de 2 milímetros cuadrados. Pero tenés mucha razón, ¿sí? Aquí vos podés especificar que para los troncos de línea se utilizan cables de 4 milímetros cuadrados. Correctísimo, ¿sí? Entonces aquí lo que cambiaría, aquí digamos, o sea que no cambiaría, aquí en el principal siempre lo que tenemos es el conductor más grueso, ¿verdad? Luego aquí el tronco de línea, sí o sí los troncos de línea van a ser de 4 milímetros cuadrados, ¿verdad? Siempre menos que eso van a estar consumiendo las potencias aquí, porque no superan los 2200 watts. Muy bien, ¿alguna otra duda sobre este tema? Bueno, ninguna. Muy bien. Y luego, por ejemplo, los electroductos, ¿verdad? Los electroductos generalmente, ¿verdad? Para los sistemas domiciliarios, solamente hay dos tipos que se utilizan, ¿verdad? Que son los de PVC, ¿verdad? Que no sé si ya, me supongo que ya habrán visto ya, ¿verdad? Que son de color amarillo, que son antillamas, o los colores naranja, también que son antillamas, o los de color negro, que son los más comunes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tamaño es lo que vemos generalmente en nivel comercial, ¿verdad? Y más utilizados son los de medio, ¿verdad? Que son más chiquititos, y los de 3/4, que son para los cables más gruesos, ¿verdad? Estos tipos de electroductos generalmente son que van dentro de la pared, ¿sí? Entonces son electroductos que van dentro de la pared, y generalmente para el más grueso, acá dice por ejemplo el electroducto correspondiente al medidor del tablero principal, en este caso rígido, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que nos referimos cuando decimos rígido, ¿verdad? Entonces, creo que aquí en el reglamento de media tensión al final mismo
vemos algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Esto sería el rígido, ¿sí? Un electroducto rígido, ¿sí? Que generalmente en este caso de PVC, plástico, donde baja el cable y entra donde está nuestro tablero principal de nuestro hogar, por ejemplo, ¿verdad? A partir de ahí, generalmente ya va, digamos, embutido, le llaman, que dentro de la pared, ¿verdad? Dentro de un caño corrugado también, antillama, y ya va hacia, por la pared generalmente, hacia el hogar, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos como el electroducto medidor al tablero principal, ¿sí? Luego, los circuitos, por ejemplo, pueden especificar uno, 2, ¿verdad? 6 y 7 que son los circuitos pequeños, ¿verdad? Entonces, electroducto flexible PVC, que es el caño corrugado, ¿sí? Antillama especifica acá, embutida en pared, ¿verdad? En este caso, el más fino, que es de media, ¿sí? Pueden también utilizar el 3/4 también, ¿verdad? Donde los cables van a ir más holgadamente, ¿verdad? Mejor. Y los otros electroductos, por ejemplo, también son de 3/4, de repente consume mayor corriente, entonces, eh, o hay más cosas, ¿verdad? Más conexiones, entonces donde hay muchas conexiones, entonces debo de prever eh, algunos ductos mucho más gruesos, ¿verdad? Para que los cables no se estén trancando todo ahí dentro, ¿verdad? Siempre esa es la idea. Profe, la nomenclatura no vamos a hacer. La nomenclatura. Ah, sí, sí, sí. El dibujo de los cables aquí dentro del mapa. Sí, Así mismo, también tiene que hacer para identificar, por lo menos tiene que identificar, ¿verdad? Lo que le mostraba el profesor, el tema de las conexiones, ¿verdad? Que son tierra, ¿verdad? Neutro, ¿sí? Y los tiene que identificar bien cuál lo que es, digamos, el conductor del tronco principal, ¿verdad? Y cuáles son los conductores que no son del tronco principal, ¿verdad? Eso se debería por lo menos especificar ahí en su mapa, ¿verdad? Del plano. o sea que no va a hacer falta hacer. Sí, tiene que hacer, tiene Pero, o que sea, hacer, sí. completo no hace falta hacer o completo lo... Y hay que hacer, por ejemplo, bueno, no, o sea, en el examen no va a salir un plano muy, muy grande que le va a llevar demasiado tiempo, ¿verdad? Y no puedan terminar. Pero va a salir algo más pequeñito, donde sí realmente tienen que notarse, por ejemplo, si sale, digamos, un ejemplo así como dimos en clase, que es este, ¿verdad? Van a tener suficiente tiempo para saber qué conectar, ¿verdad? Así como el profesor le mostraba en clase, ¿verdad? De hecho que uno puede hacer conexiones un poco distintas a lo que hizo el compañero, ¿verdad? Eh, pero tiene que explicar, ¿verdad? Cuál es la lógica ahí, dejar en observación de por qué conectó de esa forma, ¿verdad? Y dejar siempre las referencias, así como dio el profesor en clase. Pero sale un ejercicio que pensado, ¿verdad? Que no le lleve demasiado tiempo en hacer todas las conexiones. ¿Correcto? Bueno, en base a eso, le quiero mostrar un ejercicio bien, bien complejo, ¿verdad? De instalaciones eléctricas. Bueno, el último ejercicio que habíamos visto era uno trifásico, ¿verdad? El profesor le mostró uno monofásico, yo le mostré uno trifásico y ahora vamos a ver uno más grande todavía, ¿sí? Como se fijan aquí, aquí hay, por ejemplo, un pabellón, dos, tres, ¿verdad? Y vemos todas las conexiones de, en este caso, son, digamos, enchufes, ¿verdad? O tomas corrientes, y estos eran lámparas, aire acondicionados, llaves, ¿sí? Esto, digamos, sí es un sistema complejo, por ejemplo, que posiblemente en el examen no le salga, ¿verdad? Porque tal vez no le dé el tiempo para resolver completamente, ¿verdad? Pero podríamos aprovechar ahora la oportunidad para ver eh, cómo resolveríamos, ¿verdad? Entonces,
Aquí voy a rotar un poquitito. Bueno, la misma cosa, siempre pide lo mismo estos tipos de instalación eléctrica, ¿verdad? La acometida, circuitos, número de circuitos, potencia instalada, potencia declarada, corriente nominal, dimensionamiento, la llave principal, corrientes por cada circuito, dimensionamiento de todos los conductores, dimensionamiento de todos los electroductos, cableado de la estación. Bueno, entonces rápidamente este ejercicio le voy a mostrar una resolución, ¿verdad?, que habíamos hecho y aquí te deja unos datos, ¿verdad? Que los aire acondicionados son de 4100 watts, ¿sí? Hay dos de 4100 watts y otro de 2000, dos de 2000 watts, ¿sí? Y M, que es un enchufe, ¿verdad? Para motores. Esta es una toma para motores, 30 HP o puede ser 20 HP también, ¿verdad? Si nos fijamos un poquitito, aquí en el enchufe, dos enchufes prácticamente. Uno es de 30 y otro de 20. A ver, lógicamente esto tengo que pasar para saber la potencia. Y nos dice que el factor de Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ver la descarga. Entonces, lo que se hace es, ¿cuántas lámparas hay? ¿Cuántas tomas corrientes hay? Todas las cargas, microondas, hay aire acondicionado, motor uno, motor 2, reserva. Siempre se deja una reserva, ¿verdad? A consideración, generalmente 2000 watts. Entonces se contó cuántas lámparas hay por 100 watts, ¿sí? Eh, Tomas corriente, hay 89 tomas corriente, ¿verdad? También por 100 watts. Microondas 1500 watts. Dos aire acondicionado de 4100 watts, más aire acondicionado de 2000 watts. Un enchufe o una toma trifásica generalmente, en este caso creo que es monofásica, 22.380 watts y otra de 14.920 watts. Evidentemente ya van a ser trifásicas por la corriente, por la potencia que consumen. Después se tiene 2000 watts. Entonces creo que aquí no es lema, ¿verdad? Sumamos todas las potencias, ¿sí? Y luego, al sumar la potencia 65,780 watts, ¿qué tengo que hacer? Irme al catálogo de la ANDE para ver en el anexo 3, ¿verdad? Tenía que buscar el factor de corrección, el factor de demanda, ¿verdad? Bueno, aquí. 65.000, ¿verdad? 65 kilowatts. Entonces 65 kilowatts, tengo que a partir a 80 kilowatts, ¿verdad? 80 kilowatts es lo que voy a usar, ¿verdad? Porque acá ya hay 50 kilowatts. Entonces equivale a 0.65, ¿verdad? Entonces 0.65, aquí está, 0.65, entonces equivale a 42 kilowatts aproximadamente de consumo. Entonces aquí es lo que me quiero detener y preguntarle a ustedes, ¿verdad? ¿Qué tipo de acometida debe ser, ¿verdad? ¿Monofásica o trifásica? Trifásica. Trifásica, ¿verdad? Pero también la normativa habla de que si supera los 40 kilowatts, ¿sí? Por lo tanto, se debe de solicitar a la ANDE la instalación de líneas de media tensión 23 kilovoltios, de 23.000 kilovoltios, ¿sí? Y comprar un trafo de 23 kV a 380. Sí, esto es muy importante. Justamente por este motivo quería mostrarle este proyecto que es mucho más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto lo que yo puedo utilizar directamente el sistema trifásico de la ANDE? Hasta 40.000 watts. Superado este nivel de potencia, ya se debe solicitar a la ANDE un sistema de media tensión, ¿sí? Y debo de tener mi propio transformador de 23 kV a 380 voltios. Bueno, eso es el punto, digamos, que quería mostrarle para que
estemos, digamos, en conocimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si supera ese punto de potencia? Y luego tenemos los circuitos, ¿verdad? Entonces cada circuito, ¿verdad? Tengo que dividir de tal forma que tenga, digamos, en cada una de las llaves o cada uno de los circuitos menores a 2200 watts, ¿verdad? Acá dice una lámpara de 3880 watts, también tengo que dividir, ¿verdad? En otros circuitos más pequeños, ¿verdad? Después 8900 watts, dividí en una, dos, tres, en cuatro, ¿sí? Prácticamente cuatro circuitos de 2200 watts. Después tengo uno de microondas, ¿verdad? Más una toma, ¿verdad? Que quedó ahí seguramente 100 watts por ahí el restante de esta potencia. Entonces le di a esto de microondas, ¿verdad? Después tengo eh, un circuito de aire acondicionado, eh, varios circuitos, ¿verdad? De aire acondicionado aquí. Son cuatro en total y dos tomas, ¿verdad? Que generalmente van a ser tomas trifásicas y una reserva de 2000 watts. Luego viene definir la acometida, entonces ya dijimos que va a ser una acometida trifásica, pero con transformador. Después la corriente nominal del proyecto, ya trifásica ya sabemos calcular que va a ser la potencia declarada dividido raíz de 3 por 380 por el factor de potencia, en este caso es factor de potencia del sistema, que el factor de potencia mínimo que nos pide la ANDE del sistema tiene que ser 0,80 o 0,8, ¿sí? Este factor de potencia también le tiene que dar el ejercicio. Entonces aquí tenemos 81,20 amperios. Sería la corriente nominal del proyecto. Entonces, si yo quiero calcular la corriente del proyecto mismo, es dividido los factores temperatura y cantidad de conductores, ¿sí? En el electroducto, en este caso, mínimo hay cuatro conductores, ¿verdad? Tres de fase y uno del neutro. Entonces va a ser 81,20 dividido estos dos factores. Entonces la corriente sale mucho mayor a la nominal. Entonces se toma una llave, ¿verdad? Si nos vamos al catálogo, siempre vamos a tener una llave inmediatamente superior que equivale a 150 amperios, ¿verdad? Una llave trifásica de 150 amperios. Muy bien. Y luego tenemos los circuitos, ¿verdad? Que diseñamos. Entonces la cometida principal, 3 por 150 amperios, ¿sí? Tenemos 13 circuitos aproximadamente. Luego vemos en nuestro catálogo, ¿verdad? Por ejemplo, para que ingresar digamos, esa potencia, o sea, esa corriente, ¿verdad? Ah, por el conductor, ¿verdad? Principal, generalmente ya se utiliza conductores de preensamblado de aluminio, en este caso 4 por 70 milímetros cuadrados, que van a soportar estos 150 amperios, ¿sí? El alimentador principal, un multifilar de PVC de 50 milímetros cuadrados, ¿verdad? Porque, digamos, esa es la sección que va a aguantar los 150 amperios, ¿sí? Luego calculamos las corrientes por cada circuito, ¿sí? Considerando siempre los factores del proyecto, ¿verdad? De temperatura, de cantidad de electroductos, por ejemplo, si es que el ejercicio les especifica, ¿verdad? Cosa que van a preguntarlo ustedes antes de hacerlo en el examen, ¿verdad? Entonces ahí se le estará dando esas directivas, ¿verdad? Entonces se calcula cada una de las corrientes de cada circuito y con referente a esas corrientes se calcula la sección del conductor, ¿sí? Y la llave termomagnética a utilizar. ¿Alguna pregunta aquí? Por ejemplo, ¿Cómo era lo de la llave termomagnética, profe? sí, de la llave termomagnética también nosotros tenemos que proteger siempre el conductor, ¿verdad? Porque si no protegemos el conductor, ¿verdad? Si ponemos una llave termomagnética que
Por ejemplo, en este caso, aquí para el circuito 6, por ejemplo, se calculó que 12,99 amperios debe soportar el conductor, ¿verdad? Eh, el conductor dice de 2 milímetros cuadrados, ¿cuánto aproximadamente? O sea, el tronco principal tiene que ser 4 milímetros cuadrados siempre, ¿verdad? Pero para, digamos, proteger el cable, ¿sí? Se utiliza, digamos, se dimensiona la llave termomagnética. En este caso, tenemos que elegir una llave termomagnética que tiene que, digamos, proteger, digamos, este valor de corriente que es 12,99 amperios. En el catálogo, aquí no recuerdo haber visto, ¿verdad? Pero creo que el profesor levantó en el aula virtual un catálogo, ¿verdad? No sé si le habló de eso, ¿verdad? El catálogo no, pero ese era del conductor, ¿verdad? Ah, bueno, en ese caso, ¿verdad? Ese día, ¿verdad? Del examen, en la pizarra mismo se le va a estar indicando, ¿verdad? Cuáles son las llaves disponibles comercialmente, ¿verdad? Que generalmente son de eh, 10 amperes, ¿verdad? 16 amperes, 20 amperes, 25, 36, ¿verdad? Entonces en la pizarra vamos a tener, digamos, ya que no vamos a tener un catálogo cada uno en nuestras manos, entonces ahí en la pizarra se le va a indicar cuáles son las llaves termomagnéticas existentes, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, comercialmente existe uno de 16 amperios y luego hay otro de 10. Entonces, ¿por qué no se eligió una llave termomagnética de 10 amperios? Porque nuestra corriente en ese lugar es de 12,99 amperios, supera los 10. Entonces se eligió el inmediato superior, que es de 16 amperios, ¿verdad? Y 16 amperios, lógicamente, va a proteger lo que es este conductor de 2 milímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco cuánto puede soportar el conductor de 2 milímetros cuadrados. Aquí está, ¿verdad? Por ejemplo, de 2 milímetros cuadrados, dice, eh, expuesta puede soportar 20 amperios, dice. ¿Sí? Y tres conductores en un tubo, digamos, está al límite. Puede soportar 15 amperios, ¿verdad? Entonces está correcto, ¿verdad? 12 amperes, o sea, 13 amperes nomás lo que va a pasar por el conductor, ¿verdad? De 2 milímetros cuadrados, ¿sí? Y mi llave va a, digamos, proteger a 16 amperios, ¿verdad? Estaría al límite. Pero, digamos, esos valores, ¿verdad? Que vos necesitas comerciales, vamos a estar teniendo ahí a mano, ¿verdad? Sin problema. ¿Alguna otra consulta? Ya vimos, entonces, cómo calcular la acometida, si es monofásica, trifásica, cantidad de circuitos, ¿sí? Ya sabemos calcular la potencia, si es monofásica, cómo se hace, si es trifásica, cómo se hace, la potencia declarada, la corriente nominal y la corriente del proyecto, las llaves termomagnéticas, ¿sí? Los dimensionamientos de los conductores, ¿verdad? Electroductos y el cableado de instalación, que es un poquito, digamos, lo que más largo, ¿verdad? Pero para este tipo de sistema, digamos, es muy difícil que salga en el examen porque requiere de mucho tiempo terminarlo, ¿verdad? Entonces va a salir algo sencillito, algo más pequeño. Pero sí que todas estas partes tenemos que resolver. Muy bien, ¿alguna otra duda en particular? Bueno, repasando entonces, ¿qué hora rendimos el jueves? Creo que a las 18.